Cuenta la historia que hay un barco que va navegando y de golpe se encuentra en la oscuridad, se viene una bruma, una niebla que no se veía nada. Y de pronto aparece frente al barco, a distancia del barco, una distancia considerable, pero que se veía claramente una luz. Cuando el capitán del barco observa la luz, agarra la radio y se comunica rápidamente y le dice a la embarcación, dice, gire 3 grados a la derecha. Y de esa luz le responde y le dice, gire usted 3 grados hacia la derecha. Así que el capitán, cuando escucha esa respuesta, se molesta, se pone medio furioso y agarra la radio y saca chapa y dice, soy el capitán de este barco que pertenece a la Marina de Estados Unidos. Le vuelvo a repetir, gire 3 grados a la derecha. Y la respuesta de la luz le dice, y nosotros somos un faro, gire usted 3 grados a la derecha porque si no va a chocar. ¿Qué quiero contar con esto? Quiero contar que a veces los que tenemos que cambiar el rumbo somos nosotros. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de cuando el cuerpo comienza a darte unos síntomas de que algo está pasando. Cuando hay una amenaza, cuando hay algo latente y el cuerpo comienza a decirte que se está estresando. ¿Qué es el estrés? El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o a lo mejor tiene una demanda incrementada. O sea, te ves sobreexigido por tanta demanda. Entonces el cuerpo empieza a reaccionar. Y es ese sentimiento que todos en distintos momentos experimentamos cuando nos encontramos bajo presión, cuando vemos que hay algo que nos está apretando. Ahora, el estrés es inevitable. Es una parte normal de la vida. Los problemas se inician cuando este estrés llega a niveles demasiado altos debido a que eso nos afecta físicamente, mentalmente y emocionalmente. Algunos de los síntomas que voy a hablar es cuando no nos podemos desconectar del problema, es decir, que me la paso pensando, estoy enganchado. Cuando tengo irritabilidad, por ahí reacciono mal, contesto mal, es porque estoy en una situación de estrés. Cuando me quiero aislar, no tengo ganas de estar con la gente, no tengo ganas de charlar, de ver a nadie, de reírme, me guardo en mi casa, estoy ahí, es porque hay estrés. Cuando tengo dolores físicos inexplicables, por ahí me empieza a doler el cuerpo, la espalda, y no había hecho ejercicio, había descansado bien, y sin embargo empiezan a doler dolores que nunca tuve. Y no sé tampoco por qué los tengo. Bueno, pueden ser síntomas del estrés, como por ejemplo la tensión muscular, el que se te suba la presión, problemas estomacales, estreñimiento, que te cuesta ir del cuerpo, nerviosismo. Bueno, todas esas cosas en realidad no es el estrés, son síntomas del estrés. Ahora, siempre hay un generador, hay un disparador que es lo que está generando esto. Y muchas de esas cosas tienen que ver con los cambios. La persona soltera que se casa es feliz, pero también está estresada. El que pasa de la secundaria a la universidad tiene un estrés porque hay un cambio. Ni hablar cuando tenés que cambiar de trabajo. Eso te estresa, porque es inconsciente y es una respuesta del cuerpo, del organismo. Lo mismo cuando hay que tomar decisiones. Y resulta que las dos opciones que tenés no te gustan. Eso te estresa. Los cambios, las decisiones. Otra cosa que te estresa son los problemas. Sobre todo cuando se presenta el dilema que no sabemos, muchas veces las opciones que tenemos no lo sabemos resolver. Cuando un problema está sin resolver, cuando un problema lo venimos arrastrando hace tiempo, eso comienza a estresar. Los problemas sin resolver son cosas que estresan. Te estoy dando, por cuestiones de tiempo, los cambios, las decisiones, los problemas. Y otra cosa que estresa mucho son las enfermedades. Y en este sentido te quiero contar que hay una escala del estrés que fue inventada por los psicólogos Thomas Holmes y Richard Rae en el año 1967. Ellos hicieron, un estudio clínico en más de 5.000 pacientes en Estados Unidos y hicieron una escala de 43 ítems de cosas o de situaciones que nos estresan. Y a cada situación le dieron, una puntuación. Es decir, bueno, hay cosas que nos estresan poco, hay cosas que nos estresan mucho y hay cosas que nos estresan demasiado.
Y lo que vamos a hacer con esta escala de 43 ítems es que la vamos a sumar en el transcurso de un año. Ese puntaje que le vamos a dar a distintas situaciones, episodios, circunstancias, le vamos a dar una puntuación que vamos a sumar en el transcurso de 12 meses y el resultado nos va a indicar que si llegamos hasta 150 puntos de estrés, estamos más o menos normal, que no va a generar un efecto adverso en nuestro cuerpo. Pero si superamos los 200 y estamos entre 200 y 300 puntos, entonces ya tenemos un riesgo de que pueda afectar nuestro organismo. Además, si llega a superar los 300 puntos de estrés, entonces tenemos que hablar de que tenemos serias consecuencias que nos pueden afectar rigurosamente nuestra salud, nuestro cuerpo y nos pueden enfermar. Así que elaboran estos 43 ítems, los cuales no voy a nombrar todos, pero te voy a nombrar algunos. ¿Por qué? Porque dicen que estos ítems que nos van pasando se van acumulando y se suman. Y el tema es que en el transcurso de 12 meses nos tiene que dar un puntaje que más o menos nos va a permitir evaluar en qué estado nos encontramos. Te voy a decir, por ejemplo, el matrimonio son 50 puntos de estrés. Pero si además de eso tenemos una mala relación con el cónyuge, tenemos 35 puntos más. De manera que tenemos 50 de matrimonio más 35 de una mala relación con el cónyuge, ya tenemos que hablar de 85 puntos de estrés. Por ejemplo, otro ítem, un hijo o una hija que deja el hogar. Quizás porque se casó, quizás porque se independizó, quizás porque quiso irse a vivir solo. 29 puntos de estrés. Si tenés, por ejemplo, problemas en el trabajo, problemas con un jefe, problemas con un compañero, 23 puntos de estrés. Cambios en una situación económica, alguno de los dos dejó de trabajar, o te bajaron el sueldo, o no, digamos, sos monotributista y no estás generando el ingreso que antes tenías, 38 puntos de estrés. Y cuando te pones a sumar, por ejemplo, hoy que veíamos el tema de las adicciones, drogadicción o alcoholismo, 44 puntos de estrés. Y así te podría hablar, por ejemplo, una lesión o una enfermedad personal, algo que estás viviendo, 53 puntos de estrés. Pero suponete que no te pasa a vos, sino que le está pasando a algún miembro de tu familia, a un ser querido. Bueno, eso también te estresa. El cambio de salud de un miembro de la familia, 44 puntos de estrés. ¿Estás anotando? ¿Te estás dando cuenta? Que hay una cantidad, y eso que te estoy nombrando los más conocidos. Ni hablar si empiezo sumando, son 43. Cuando haces la suma, decís, ¿cuánto tengo? 750.000 puntos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estás estresado. ¿Y por qué te quiero hablar de esto? Bueno, porque, ¿cómo salimos? Mirá, del estrés no se sale en el sentido de que es algo que forma parte de la vida. Lo que tenemos que aprender es a manejarlo. Una cosa es que el estrés nos maneja a nosotros, es decir, que el estrés esté por encima. Y otra cosa es que nosotros lo podamos manejar, es decir, que nosotros estemos por encima del estrés. Así que te voy a dar algunos tips. Y lo primero que tenemos que aprender a manejar el estrés es que tenemos que identificar cuáles son los estresores. ¿Qué son los estresores? Son aquellas cosas que están generando el estrés. Por ejemplo, te voy a decir uno, un problema sin resolver. Hay algo que está molestando y te está estresando. Y la llevas y la querés sobrellevar, lo vas arrastrando. Pero eso tenés que identificar cuál es el factor estresante. Porque a lo mejor, en algún momento en el pasado, te estresaste negativamente. ¿Por qué digo negativamente? Porque también hay formas de estresarse positivamente. Cuando el resultado fue bueno. Cuando lo lograste, cuando tuviste esa tensión, ese nervio, pero al final salió bien. Entonces, la huella que te quedó en el pasado fue una huella de estrés positivo. El problema fue cuando el estrés, te estresaste negativamente. Entonces, apelás al pasado y tu mente reptiliana, que se quiere defender y que quiere protegerse, se estresa frente a un acto que le parece amenazante y hay un factor estresante que no lo puede resolver. Entonces, comienza a transmitirse en el cuerpo, porque se siente demasiado presionado, demasiado demandado y no tiene capacidad de respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, identificar los estresores. Segundo, lo que tengo que hacer es encontrar una solución. Tengo que encontrar una solución y de eso te quiero hablar en el día de hoy. Porque yo sé que vos este tema lo sabés, sé que lo has escuchado otras veces, pero lo de que te quiero hablar es de cómo encontrar soluciones. 1 Corintios 6:12 dice el apóstol Pablo, no dejaré que nada me domine.
Es decir, que yo tengo que ver cómo puedo resolver ese factor estresante. Mirá, Leo, ¿cuál es la raíz de todo esto? Bueno, la raíz de donde nace el tronco, que después se hacen ramas y después va enrollando nuestra vida con tanta amargura que a veces es el árbol que no nos permite ver todo el panorama completo, la raíz del estrés proviene de procurar vivir nuestras propias vidas aparte, o sea, es decir, separadas de aquel que nos creó. Es decir, de dirigirnos por nuestros propios caminos y ser, de alguna manera, nuestros propios dioses. Es decir, yo me pastoreo a mí mismo. Yo sé lo que es mejor. Yo sé cómo me conduzco. Yo conozco el camino que mismo me tracé y voy a seguir andando por él porque es donde me siento cómodo, a pesar de que estoy estresado. Bueno, esa sensación de inseguridad, de falta de protección, de no saber cómo resolver las cosas, de que están por encima de nuestras posibilidades muchas veces, es lo que nos genera el estrés. O sea, ¿de dónde viene la raíz? De querer vivir de una manera independiente de Dios. De eso viene. Ahora, lo que te quiero decir y que te quiero recordar es una voz, como hoy dijo Pablo, una voz que no solamente habló en el pasado, sino que es la misma voz que habla en el presente y es la misma voz que te va a hablar mañana martes. ¿Cuál es esa voz? Es la voz de Jesús. Partiendo de la premisa de que Jesús resucitó y vive para siempre, está vivo hoy y te quiere hablar a través de este mensaje. ¿Y cuál es ese llamado? ¿Cuál es esa voz de Jesús que te quiere hablar? Es la misma que dijo en aquel momento. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes, decir todos significa todos. Todos ustedes que están cansados, agobiados, estresados, y yo les voy a dar descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí que soy apacible y humilde de corazón y van a encontrar descanso para su alma. Porque jamás vamos a poder disfrutar de una completa paz a no ser que tengamos una relación con el príncipe de paz. El único que te puede dar descanso es Jesús. Él es el alivio para el estrés. Aquellos que entran en armonía con Él comienzan a tener lo que se llama fortaleza interior. ¿Por qué? Porque Él puede transformar tu estilo de vida. Porque hay un estilo de vida detrás. O sea, vos no llegás así de la noche a la mañana. Hay un estilo de vida. Él puede transformar tu estilo de vida de uno estresado a otro satisfecho. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con cambiar de rumbo, con cambiar de senda, con cambiar de camino. Decir, bueno, estoy en una encrucijada. Llegué a un momento que tengo que alejar. ¿Para acá o para allá? Bueno, tenés que seguir a Jesús. Jesús es el camino. Jesús dijo, el que me sigue no va a andar en oscuridad, no va a andar en tinieblas, sino que va a tener la luz de la vida. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, que seguir a Jesús es una decisión personal. Es decir, yo voy a seguir a Cristo. ¿Y qué? Y siguiendo a Cristo, ¿qué me voy a encontrar? Te vas a encontrar que su promesa, la promesa de Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se confunda vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque en el fondo sabes que es tener miedo. Entonces, ¿cómo puedo recibir la paz? Siguiendo a Jesús. Y seguir a Jesús significa vivir conforme a sus principios bíblicos. Significa darle la prioridad a Él por sobre nosotros mismos. Es decir, entregarle el control porque entendemos que Él sabe mejor lo que a nosotros nos conviene. Y lo demostró una vez a través del amor que significó para Él un sacrificio, para que podamos seguir el camino que al fin y al cabo nos va a llevar al destino de la vida eterna. Porque es alcanzar la vida eterna. No solamente el alivio que significa el estrés de lo cotidiano, sino que es tener una promesa de una vida eterna con Jesús. Responde a ese llamado. Hay un llamado. Vengan a mí los que están cansados, trabajados, agobiados. Nosotros les vamos a añadir estresados, que yo les voy a dar descanso. Solamente la paz de Jesús puede sacarte de ese camino y llevarte por una senda de satisfacción. Pero la decisión siempre va a ser tuya.